Dentro del evento de entrevistas para Martes Financiero del diario La Prensa, le damos la bienvenida en esta oportunidad a Ricardo Alberto Icaza, quien es director de fidelización y atracción de inversiones de Panamá Pacífico, y también a Katia Quintana, quien es asesora legal y experta en todo lo que tiene que ver con zonas económicas especiales y zonas libres, como precisamente también tiene que ver con la legislación de Panamá Pacífico. Muchas gracias a ambos. Buenas tardes, muchas gracias, Katiuska. Gracias, Katiuska, por la invitación. Y empecemos primeramente hablando del tema de cómo está la situación actualmente en Panamá Pacífico, y el señor Ricardo nos puede comentar acerca de esto. Bueno, esta situación del COVID realmente ha sido un reto importante para nosotros como desarrollador maestro. Nosotros nos consideramos, aparte de desarrollador maestro, como un socio estratégico con las empresas que están en el sitio colaborando con nosotros. Y ese acercamiento que tuvimos con las empresas y también tenemos con la parte del gobierno nos ayudó de alguna manera a organizarnos de una manera bastante eficiente y poder sobrellevar esta situación. Muchas de las empresas que están en Panamá Pacífico son empresas grandes, internacionales, y nos permitió ya en el mes de octubre y noviembre saber lo que estaba aconteciendo en China, y eso nos permitió, con la ayuda de estas empresas y colaboración con ellas, empezar a tomar ciertas medidas o entender más o menos qué cosas se tenían que empezar a considerar para poder seguir o mantener la continuidad del negocio en Panamá Pacífico. Y eso pues nos ayudó que durante la pandemia muchas de las empresas que nosotros tenemos están en los sectores de logística, y eso fue el motor, digamos, principal para sostener muchas de las actividades durante la emergencia, que tienen que ver con temas médicos, mucho del tema de medicinas y demás, pero también para mantener las otras actividades relacionadas al sector logístico en Panamá. Entonces pudimos de alguna manera replicar algunas cosas, compartir muchas de esas conocimientos para rápidamente poder implementar lo necesario y poder seguir operando bajo esas condiciones del COVID. Para entender cuántas empresas operan actualmente en Panamá Pacífico y qué representan dentro de la economía panameña. Ok, el Panamá Pacífico representa el 1.1% del PIB nacional. Básicamente lo representa Panamá Pacífico con la generación de, digamos, de económica que representan las empresas y todas las acciones relacionadas a Panamá Pacífico. Entonces, es una estructura de buen impacto en la economía nacional. Panamá Pacífico, ¿en qué se enfoca? Panamá Pacífico, como muchas, digamos, zonas de desarrollo, a través de un estudio que se hizo, pudimos tener bastante claridad en la vocación de Panamá Pacífico, y eso es bien importante recalcarlo. A veces uno trata de hacer cosas donde no es competitivo, y Panamá Pacífico creo que hizo un buen diagnóstico desde el principio y se enfocó en dos grandes clústeres. Dijo, Panamá Pacífico es realmente buena en todo el clúster de logística y todo lo que está relacionado en esa parte, y el clúster de lo que se le llama en inglés Shared Services o servicios compartidos, que es la parte de brindar servicios de manera remota. Y eso está montado sobre una plataforma que básicamente nos indica que Panamá realmente no es un país de bajo costo de mano de obra. Entonces teníamos que buscar sectores donde el valor agregado que le pudiéramos dar a los productos finales tuvieran la capacidad de poder soportar esos altos costos. Porque la mano de obra panameña realmente es muy buena, pero si es de un costo adicional, entonces tienes que meterte en sectores donde el valor agregado que tú puedas aportar son altos. Entonces esas son, digamos, las dos áreas que Panamá Pacífico está operando. Obviamente todo el sector de logística está relacionado a la posición estratégica de Panamá, lo que todos conocemos, el tema de la posición logística, la gran cantidad de puertos, el tren, todos los temas de los aeropuertos. Pero aparte de eso, el clúster se sigue solidificando con atraer empresas que estén en el sector, que de ellas mismas puedan competir. Ellas mismas, nosotros ayudamos mucho a tratar de apoyarlas a ser más competitivos, y no nos quedamos satisfechos con haber logrado, digamos, un buen nivel de competencia, sino que siempre estamos de manera continua buscando formas de mejorar. Y lo mismo pasa en el de Share Service o servicios compartidos. Esa es un poquito más difícil de entender, porque va desde dar servicios muy básicos, como darle toda la contabilidad a grandes empresas, o irte hasta servicios muy técnicos, que sean servicios, por ejemplo, de cybersecurity a nivel remoto, y Panamá eso lo está haciendo.
y a veces sorprenden muchas personas saber que ese tipo de actividades se están dando en Panamá. Pues sí, se están dando en Panamá, se están dando con personal panameño altamente calificado en Panamá Pacífico. En el tema de empleo es importante. Nosotros estamos ahorita generando alrededor de unos 9.000 empleos directos y unos 3.000 empleos indirectos. Pero lo más importante de estos empleos es que son empleos de una alta remuneración. Son empleos muy bien remunerados porque son servicios de exportación. En uno estamos exportando todos los servicios logísticos y en el otro estamos exportando básicamente conocimiento a través de estos servicios compartidos. ¿De qué manera Panamá puede seguir siendo un eje de atracción de inversión extranjera privada, incluso en esta nueva normalidad? ¿Y de qué manera precisamente Panamá Pacífico es ese imán para atraerla? Te puedo mencionar varias cosas. El tema de las leyes y demás es bueno. Las leyes te dan un primer paso para empezar, digamos, a cultivar esos clústeres o esas oportunidades de crecimiento. Sin embargo, aparte de las leyes, porque las leyes es algo que puede copiar, nuestros países vecinos nos pueden copiar las leyes muy rápido. Las leyes te ayudan a iniciar un proceso, pero después tú tienes que trabajar con las empresas, que era lo que estábamos hablando antes, de crear más competitividad, crear más sistemas, más integración, más colaboración. Eso es lo que realmente te sostiene la competitividad a largo plazo. Entonces, esa parte es importante. Panamá, ¿qué puede hacer diferente para seguir siendo competitivo? Yo creo que es eso, es seguir buscando diferentes maneras para seguir siendo competitivo, entender dónde somos competitivos. Por ejemplo, el COVID mucha gente lo ve como una gran preocupación, como un gran problema, pero realmente donde hay un problema hay grandes oportunidades. Ya se empieza a hablar de lo que se llama el nearshoring. Nearshoring es, muchas empresas se han dado cuenta que no puedes tener toda la distribución y todas tus capacidades en un solo país, porque donde rompes la cadena de suministro, pues pierdes una competitividad o puedes perder situaciones como las que nos pasó en COVID, con todo el tema de la entrega de productos y servicios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que Panamá, con el clúster de logística, está bastante bien posicionado para aprovechar esa nueva tendencia que se va a estar dando poco a poco en los próximos años con el tema de nearshoring. En ambos clústeres, el de logística para la distribución a Sudamérica o América, y la parte de shared services, porque muchos de estos servicios se fueron hacia China o hacia India y ahora las empresas están reconsiderando traerlos un poco más cerca donde está el mercado comercial de ellos. Exacto, precisamente traer sus operaciones, bien sea cerca de su base principal o de los mercados principales. Pero también hay otro desafío como el reshoring, que es retomar la producción al país de origen, ¿no? Que estamos viendo mucho en Estados Unidos. Y precisamente esta dinámica de mercados, de la globalización, ¿cómo lo ven en Panamá Pacífico para seguir siendo un eje precisamente de atracción logística y de mercado que siga siendo competitivo para Panamá? Nosotros tenemos una comunicación permanente con las más de 300 empresas que ya tenemos y creo que eso es lo importante y fomentamos mucho la comunicación y la colaboración. Panamá Pacífico, London Regional, es el desarrollador maestro, pero tiene un rol que dije al principio que es de aliado estratégico. Y eso no es una palabra bonita, eso realmente es un concepto importante, porque nos convertimos en un facilitador y un custodio de que lo que sea necesario para seguir cultivando y desarrollando esos clústeres se sigan fortaleciendo y es lo único que te genera esa competitividad a largo plazo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Por ejemplo, como somos una asociación público-privada, trabajamos mucho, por ejemplo, con el tema aduanal, todo el tema de hacer más digital y más eficiente todos esos procesos aduanales. Ahí nos involucramos nosotros, ¿para qué? Para darle competitividad a todo el clúster logístico. En el tema, por ejemplo, de shared services, hace 2 o 3 años nos enteramos que Panamá no estaba ni siquiera siendo considerado en la evaluación de las grandes empresas para traer sus negocios de offshore a Panamá, de shared services a Panamá, perdón. Y lo que detectamos fue que el tema de capital humano nos estaban descartando de manera prematura por esa situación. Y tratamos de entender la situación y lo que sucedía no era que Panamá no tuviera capital humano con el potencial o desarrollado, sino que no lo teníamos ordenado, no lo teníamos inventariado para que estas empresas cuando hacían sus evaluaciones de su business plan para considerar traer sus operaciones a Panamá, Panamá no era capaz de darle de una manera clara cuántos bachelors en X ingeniería existían, si hablaban inglés o no, y qué volúmenes existían a través del tiempo, porque muchas de estas empresas
deciden venir a Panamá porque existe el capital humano, pero también necesitan asegurarse que a largo plazo lo van a tener. Entonces, eso lo detectamos y empezamos a trabajar con los diferentes estamentos del Estado para tratar de generar esa información, y en paralelo la generamos nosotros mismos para atraer empresas. Aquí nosotros tenemos en ese segmento a Dell, que tiene operaciones de monitoreo internacional. Tenemos a Grainger haciendo todas sus operaciones de Shared Services en Panamá. Tenemos Quest, que tiene toda una operación de seguridad, de temas de software avanzado, que le dan servicios a las empresas más grandes de Estados Unidos, y eso lo están haciendo desde Panamá. Y es muy interesante. Uno entra en muchas de estas empresas y pareciera que estuvieras entrando en cualquier empresa de Silicon Valley de Estados Unidos. Katia, quisiéramos ahondar contigo el tema de la legislación que hace tan atractivo a Panamá Pacífico como eje para que se asienten inversiones extranjeras. Cuéntanos acerca de esas bondades específicas que tiene Panamá Pacífico que la hacen única en el país. Bueno, podría comenzar diciéndote que, como adelantó Ricardo, el régimen fue creado atendiendo a estudios de mercado que lideró en su momento, en el año 2001, el Banco Mundial, orientados a identificar esas debilidades que tenía nuestro país para atraer inversiones y a resaltar también las fortalezas que el mercado internacional identificara para Panamá. Luego de hacer esa ronda de mercado que duró bastante tiempo, identificar con pinzas cuáles son esas cualidades y cuáles son esas debilidades que tenemos como país. Entonces creamos un régimen legal a la medida de eso, resolviendo los principales problemas que el mercado internacional identificaba en Panamá, y pueden haber muchos, pero de los primeros que salían en la lista, te doy un ejemplo: el tema de las lagunas regulatorias, del traslape de autoridad, de los trámites administrativos burocráticos, que al final del día el tiempo se traduce en dinero y la eficiencia se traduce en ineficiencia, si se quiere. Entonces, al final del día, crean un régimen que atienda cada uno de esos temas y que con pinzas identifique cuáles son las actividades que queremos atraer al área, incentivarlas, que se escape un poco de los modelos tradicionales de zonas libres que existen en el mundo, que están, entre otras condiciones, sujetas a los mismos riesgos de mercado, tipo las zonas libres tradicionales, y que creen un régimen que permita una multiactividad, que se complementen entre ellas, que se den servicios entre ellas, que se soporten y que generen más operaciones, pero que identifiques aquellas satélites que quieres traer. Pues Panamá Pacífico era eso, es una ex base con 2.005 hectáreas que tenía una vocación para ser un régimen multiactividad por su naturaleza. Entonces incentivas operaciones industriales, comerciales, de servicios, residencias, servicios de soporte en general, y todo sobre la base de un plan maestro de desarrollo ordenado y planificado de la manera que debe ser, para que sea una ciudad modelo que vaya creciendo y vaya atendiendo las necesidades de la ciudad modelo conforme va desarrollándose. Con un componente de incentivos migratorios, laborales, fiscales, aduaneros, de trámites administrativos eficientes. Aquí en Panamá Pacífico tienes una ventanilla única con presencia de más de 19 entidades públicas, con representación de autoridades delegadas por el respectivo ministro o por el respectivo director de la entidad pública para tomar decisiones in situ. Yo que soy abogada te digo que, por ejemplo, cuando tengo que atender a un cliente que necesito hacerle un trámite en la ciudad, para mí eso es otra historia, porque hacer los trámites en Panamá Pacífico es expedito, es una experiencia placentera para las empresas y para las empresas que están acostumbradas a hacer negocio en centros eficientes en el mundo y que quieren eso, que tú le ofrezcas eso. Aparte de eso, yo pienso, y te soy sincera, que creo que la principal bondad del régimen es que el Estado en su momento reconoció que no tenía los recursos y no tenía la velocidad por todos los frenos que puede tener el aparato estatal para hacer un desarrollo de este tipo. No iba a tener ni los recursos ni la capacidad procesal y la experiencia para desarrollar Panamá Pacífico, o el concepto de lo que quería desarrollar y con quienes quería competir internacionalmente solito. Entonces decidió generar una ley que ofreciera al mundo y al mercado este tipo de atractivos que te acabo de mencionar, y luego lanzar un proceso de licitación pública internacional a buscarse un desarrollador maestro
con la debida experiencia, pasando por un proceso de precalificación en el que se interesaron unas 17 empresas, de las cuales solamente 4 precalifican, con altísimos niveles de precalificación. Entonces logras contratar a un desarrollador maestro experimentado, con trayectoria en desarrollos de este tipo en todo el mundo, en Asia, corrígeme Ricardo si me queda algo, en Europa, en Asia, y bajo el modelo de zonas económicas especiales que han probado ser exitosas en otros lugares, de la mano de la consultoría del Banco Mundial. Entonces, con todos estos retos que se vienen ahora con el nearshoring y otros tipos de modelos de negocio, el gobierno también ha aprobado una ley EMA para atraer industria manufacturera. ¿Cómo puede beneficiar a Panamá Pacífico esta legislación, Katy? Un montón, se complementan muchísimo. En resumen, el régimen de empresas multinacionales EMA es un complemento al régimen de sedes de empresas multinacionales que viene existiendo en Panamá hace muchos años y que ha probado ser exitoso en la atracción de inversiones de empresas multinacionales. Y que ahorita lo que han hecho con el nuevo régimen EMA es crear esta plataforma para que se extienda de alguna manera a las actividades relacionadas a la manufactura, al mantenimiento, reparación, al acondicionamiento, todo lo que tenga directa o indirectamente que ver con servicios de manufactura para el grupo empresarial del cual una multinacional es parte. Que son actividades que inicialmente no estaban contempladas en el régimen de sedes de empresas multinacionales y ahora se complementan con EMA. ¿Qué pasa? Que esas empresas multinacionales, con este régimen nuevo tan atractivo que se ha creado de EMA, tienen la opción de agarrar el incentivo y el paquete legal del régimen de EMA y establecerse físicamente dentro de Panamá Pacífico, porque al tener en Panamá Pacífico unas condiciones de negocios, unas oportunidades de operación como las que ofrece el desarrollador maestro del área, con la infraestructura, con los niveles de servicio, de seguridad, con el ambiente de negocio que se ha logrado crear en Panamá Pacífico, entonces esas empresas pueden decidir, bajo el régimen nuevo atractivo de EMA, establecerse acá bajo las condiciones de negocio que te ofrece Panamá Pacífico, que son muy bondadosas a la hora de decidir dónde voy a poner mi centro de manufactura regional como empresa multinacional. Se complementan, belleza. El señor Ricardo Alberto Icaza, quisiera que nos comentara acerca de esa competitividad internacional que existe, porque muchos inversionistas están buscando dónde me asiento mi empresa, en Panamá Pacífico específicamente, o me voy a Colombia, o me voy a Costa Rica. ¿Cuál es ese elemento diferenciador que hace de Panamá Pacífico esa estrella para inversiones? Yo creo que el factor principal es que facilitamos o ayudamos a los clientes a recoger la información que ellos necesitan para tomar las decisiones con la mayor cantidad de información posible. Yo creo que Panamá, como mencionamos, tiene muchas bondades. Lastimosamente, a veces no están tan fáciles de conseguir por parte de los inversionistas, y creo que esa es, digamos, la gran debilidad que tenemos como país. Y quiero explicar un poquito, porque a veces pensamos que poner la ley es suficiente para atraer inversiones. Lo que pasa es que estas grandes empresas toman decisiones en base a una gran cantidad de criterios, y la parte de incentivos es uno de muchos criterios. Hay criterios de infraestructura, por ejemplo, si es una industria donde la electricidad o el agua es importante, pues entonces empiezan a evaluar la información de las capacidades de esa infraestructura en ese país. Si el tema es, como ya les comenté antes, el tema de shared services, capital humano es una de las variables importantes. En el tema logístico, todo el tema de la eficiencia y demás, y la intercomunicación entre los diferentes áreas. Empiezan a meter temas, por ejemplo, de seguridad, temas de calidad de vida, porque ellos también les preocupa, este tipo de empresas les preocupa mucho cómo van a vivir, no si sus empleados van a conseguir los empleados que necesitan, sino que cómo es la calidad de vida de esos empleados. Entonces, hay una cantidad de elementos que son importantes para estas empresas, y Panamá tiene que estar claro que está compitiendo con otros países, que quizás sí están dando esa información y quizás sí tienen algunos de esos puntos donde son más competitivos que nosotros. Lo que nosotros hemos encontrado para poder atraer empresas, que las hemos ya traído, es asegurarnos de que entendemos ese proceso,
y atendemos todas esas variables. Nosotros, una vez sabemos de que hay una empresa que está interesada, tutelamos mucho esa evaluación de Panamá, porque primero la evaluación nos están evaluando como país y tenemos que pasar ese primer examen, y después nos van a evaluar como Panamá Pacífico, ya como el sitio donde quieren estar. Entonces nos aseguramos, por ejemplo, que tienen toda la información escrita en inglés, que los interlocutores que los van a atender en las diferentes instituciones del Estado sean los correctos. Por ejemplo, cuando necesitan validar temas legales, como ya Katia lo mencionó, o temas contables, nos aseguramos que los llevamos con socios idóneos para que un tercero les pueda dar esa información de manera independiente y no yo como el que está interesado en atraerlo. Y eso le da mucha profundidad y seriedad al interés nuestro de que vengan a Panamá a invertir. Esa es, digamos, la primera fase. Ya la siguiente tiene que ver más con el tema de ayudarlos a facilitar y a entender su business plan y su modelo de negocio. Nosotros, por ejemplo, con Inno Motors trabajamos, nos demoró como 1 año y medio una negociación, y se identificó uno de los proyectos era poner en Panamá el Centro Latinoamericano de Entrenamiento para todos los técnicos automotrices que ellos tenían que manejar en América Latina. Ese fue el primer proyecto, pero en las conversaciones desarrollamos 6 proyectos para los próximos 7 años. Uno de ellos, por ejemplo, era el movimiento del centro logístico para América Latina que tienen en Estados Unidos, traerlo a Panamá. Ese proyecto, para nosotros poderlos ayudar a entender, tuvimos que llevarlos de la mano a tratar de entender todos los convenios bilaterales que Panamá ya tiene, pero todos esos convenios están en papel, están escritos, hay que interpretarlos correctamente para el rubro de este cliente y nos tomó bastante tiempo, pero queríamos poder demostrar que Panamá sí es competitivo. Entonces los elementos de Panamá sí están. Nosotros como país, y ser más competitivos, tenemos que hacerlos más fáciles de ser utilizados por estos clientes que están evaluando a Panamá en el tema de capital humano, en el tema de convenios bilaterales, en el tema de la ley, en el tema de, por ejemplo, todo el tema de las ventajas competitivas de logística. En fin, tenemos que hacerlo fácil para nuestros clientes porque, o esos posibles inversionistas, porque si no lo hacemos fácil, simplemente ellos, en América Latina hay varios países compitiendo por esas inversiones. Y si otros países como nuestros países vecinos, Colombia y Costa Rica, sí lo están haciendo, simplemente en vez de considerar a Panamá, pues van a estar considerando Costa Rica o van a estar considerando Colombia, y simplemente vamos a perder oportunidad. Entonces yo creo que está de parte nuestra tratar de buscar la manera de compartir mejor la información que ya tenemos, que es buena. Tenemos unas buenas historias que compartir con esos inversionistas, pero tenemos que colaborar más entre las instituciones, entre las mismas empresas, para que esa información sea mucho más fácil para esos que están tomando decisiones de venir a invertir en Panamá versus otros países de América Latina. El gobierno ha señalado en reiteradas oportunidades varios ejes y polos de desarrollo. Un hub de personas, de la conectividad, el hub logístico, un hub tecnológico, un hub de servicios financieros, el hub tecnológico y el hub de comercio. En todos estos centros de desarrollo que se han enfocado para atraer inversiones, ¿en cuál es el foco más importante y el potencial más importante para Panamá Pacífico? Bueno, nosotros seguimos enmarcados en lo que ya nuestro estudio definió como las áreas de competitividad que teníamos. Y creo que eso es bien importante. Nos hemos mantenido muy enfocados en esos 2 clusters que definimos como áreas realmente de competitividad. Cuando sale una ley adicional como la ley de manufactura, lo que hace es que complementa lo que ya teníamos. Ya en Panamá Pacífico tenemos empresas como 3M tiene una planta de manufactura de primera línea en Panamá, trabajando con equipos muy sofisticados de alta tecnología, láser, y todas las personas que están trabajando en este momento en la planta, hoy día ya son panameños. Eso no fue hace 10 años cuando empezaron, pero fue todo un proceso. Entonces, si somos capaces, con ley o sin ley, hacer ese tipo de atracción de inversiones. La ley nos ayuda a traer más inversiones, pero siempre las tenemos que enmarcar en lo que somos buenos, que en el caso de Panamá Pacífico, lo que se ha determinado como los pilares son esos 2 grandes clústeres. Yo le llamo la vocación del sitio. Y ahí es donde yo daría un poco de reserva, que es, no es tratar de generar muchos centros de desarrollo, sino es mejor hacer uno bien que hacer muchos a la mitad.
¿Por qué? Porque a veces creemos que vamos a hacer un desarrollo en X lugar y se debe dedicar a este tipo de desarrollo. Y realmente la profundidad existe cuando tú haces la evaluación si esa realmente es la vocación del sitio. Porque si no tienes clara esas ventajas competitivas, estas cosas no se desarrollan en un año o en 5 años. Nosotros nos tomó muchos años empezar a ver lo que hoy día ven en Panamá Pacífico y nos faltan 30 años más por seguir adelante. Pero estamos trabajando sobre las mismas premisas y cada vez las entendemos mejor, cada vez llevamos más profundidad, cada vez las trabajamos de una manera mucho más eficiente. Como mencionaba al principio, el tema de Shared Services se definió hace muchos años, pero hace 2 años y pico, 3 años, entendimos la importancia que tenía el capital humano. Entonces, eso lo que va es reforzando nuestra capacidad de poder atraer, por ejemplo, cuando nosotros hacemos campañas de comercialización afuera, en el tema de Shared Services, por ejemplo, antes íbamos a ferias a nivel general, ahora nos enfocamos, por ejemplo, buscamos ferias mucho más especializadas. Por ejemplo, hay ferias que tienen que ver con lo que se llaman Site Selectors. Site Selectors es una especialización dentro de los real estate que se dedican a trabajar con las grandes empresas a nivel global, a escoger a nivel global los diferentes sitios donde van a ir las nuevas plantas o los nuevos centros de ellos. Entonces, es un poquito entender toda la dinámica de cómo el cliente está tomando la decisión, cómo es, inclusive quiénes son las personas o los grupos con los que ellos trabajan para llegar a esas decisiones, porque es la única manera realmente de poder ser competitivo, es entender cómo los clientes están pensando en sus procesos de inversión. Hace un momento hablaba de las tendencias que mueven la inversión en el mundo y específicamente ese acercar mi inversión al mercado. ¿Qué otras tendencias están definiendo las inversiones cuando vemos que un organismo como la CEPAL ya dio directrices diciendo que la inversión extranjera en América Latina y el Caribe caerá entre 40 y 55% este año y que no se vislumbra con mucho aumento de inversión extranjera directa para el 2021? Mira, hay muchas tendencias claras. Lo que nosotros tenemos es que tratar de traducirlas otra vez a los 2 clústeres que tenemos. No podemos empezar a inventar nuevas áreas de competencia cuando realmente nuestras competencias están basadas en esos 2 pilares. Pero, por ejemplo, cuando vemos el tema de nearshoring, lo que decimos es cómo el nearshoring o ese concepto se aplica al clúster logístico y al clúster de shared services. Y se pueden aplicar ya sea a temas específicos de negocio o puede ser a industrias específicas de negocio. Por ejemplo, en el tema en todo el tema hay una tendencia de todo el tema de medicamentos se está yendo a cada vez más a lo que se llama biomedical, y eso quiere decir que cada vez más son productos médicos que tienen requerimientos de logística mucho más sofisticados. Esto de las vacunas del COVID, todas son de refrigeración, son cada vez más complicadas la logística y eso nos lleva a que dentro del clúster logístico estamos nosotros en este momento ya haciendo trabajos de cómo podemos atraer la industria farmacéutica porque sí, es más compleja, tiene requerimientos mucho más estrictos, pero también te lleva, si puedes competir, te lleva a una industria donde los niveles o las barreras de entrada son más altas y te hace más competitivo a nivel regional. Eso es una. En la parte, por ejemplo, de Shared Services, nosotros estamos viendo que toda la parte de poder, el tema de aportar más conocimiento al tema del Shared Services, pues te lleva también a meterte en industrias mucho más competitivas, más el tema del uso de bots y demás en el tema de manejo de información, todos los temas de BI, hay una cantidad de cosas que se están dando en esa parte de personal mucho más calificado. ¿Qué otra tendencia te puedo dar? Te hablé la de farma, te hablé la de tecnología. Por ejemplo, hay otra tendencia que no tiene que ver con ninguna de estas, pero va a empezar a enmarcar a todas las empresas en ser más conscientes en el uso o en las conciencias de reciclaje o uso de energías renovables. Inclusive hay muchas limitaciones de muchos fondos de inversión. Entonces, si nosotros como Panamá Pacífico empezamos ya a adaptar cosas como el reciclaje o el tema o podemos demostrar que el footprint de carbón usando a Panamá Pacífico como un centro logístico te ahorra diferentes gastos innecesarios en el consumo de hidrocarburos. Todo ese tipo de cosas les hace mucho sentido a este tipo de empresas. Entonces, al Panamá Pacífico empezar a adoptar esas nuevas tendencias dentro de sus clústeres, nuevamente, solamente en sus clústeres, le empieza a generar más competitividad a estos clústeres y por ende le da más competitividad a Panamá Pacífico y a Panamá como país en esas áreas de competencia. Y esa es básicamente la dinámica. Y vuelvo otra vez al mismo tema, es
Aquí, digamos, el valor agregado que le da Panamá Pacífico es el tener un desarrollador maestro, alguien que se está comprometiendo a 40 años o más años para que esto realmente funcione. Entonces, cuando empiezan a ver las tendencias, tener a alguien que está tratando de atraer esas tendencias para el bien de los clústeres, hace mucho más sentido en vez de dejarlo a que las empresas de manera independiente lo quieran hacer, que normalmente no sucede. Es bastante complicado. Ya se nos agota el tiempo, pero muchísimas gracias por esta conversación a Ricardo Alberto Icaza, quien es facilitador de atracción de inversiones de Panamá Pacífico, y a Katia Quintana, asesora legal también de este clúster de atracción de inversiones que existe en Panamá y que simplifica todos los trámites para que más de 300 empresas multinacionales y locales y también internacionales estén asentadas en Panamá, generando empleo y desarrollo económico para el país. Muchísimas gracias.